Inicialmente uno siente que el concepto de epistemología es un concepto griego. De hecho, la traducción de conocimiento para el griego es episteme, y obviamente hablar de una epistemología es hablar también de otra serie de conocimientos gestados en Europa. Pero ¿por qué llamar epistemologías del sur? Precisamente a una raíz epistemológica que viene de Grecia. Y ahí va la segunda pregunta mía, en el sentido de, si es epistemologías del sur, quiere decir que hay otras epistemologías, llámese epistemologías del norte u otro tipo de conocimientos. Si es así, entonces sí debe haber un diálogo preciso entre las epistemologías del sur y otras epistemologías. Creo que al final de su charla usted expuso precisamente que de lo que se trata es hacer ese diálogo de saberes, donde se pase del rigor de la ciencia a una ecología de los saberes. El concepto de rigor no se exime para ninguna de las ciencias. De hecho, la palabra rigor no quiere decir, de cierta manera, inflexibilidad ni rigidez. Es decir, los proyectos de grado o los proyectos de investigación o la ciencia puede ser rígida y nosotros podemos criticar de la ciencia su rigidez, pero eso no quiere decir que no deje de ser rigurosa. ¿Cómo en las epistemologías del sur puede existir proyectos rigurosos y no rígidos? Es que lo que le hemos criticado precisamente al positivismo es su rigidez metodológica, le hemos criticado su monometodología a partir de un pensamiento nomológico. Bien, eso no quiere decir que esa rigidez raye con la rigurosidad. ¿Cómo sacar proyectos? Precisamente desde las comunidades con rigurosidad y no necesariamente con rigidez. ¿Ya? Y una tercera pregunta, de todas maneras este es un espacio para la conversación, precisamente. ¿Cómo también, me gustó mucho la metáfora que usted utilizó, el río como un derecho humano que se da en este tipo de comunidades? Aquí tenemos un doctorado en ciencias ambientales que está montado sobre proyectos de carácter científico, llámese positivistas o hipotético-deductivos, pero son personas que están pensando cómo recuperar la cuenca del río Molino. Es decir, hay una especie de tesis doctorales que responden a un método, yo no sé si llamarlo eurocéntrico, pero que de todas maneras hacen diálogo con las comunidades y se puede hacer de cierta manera con ellos también un cuidado del río Molino. ¿Cómo combinar esa ciencia con precisamente el conocimiento y los saberes de las comunidades? Y aquí perdónenme ser tan institucional, pero es que el himno de esta universidad empieza diciendo: alma ciencia, tus hijos hoy vienen. ¿Qué es eso de alma ciencia que escribió hace muchos años el poeta Guillermo Valencia? Es que la ciencia tiene alma. Es decir, estos no son proyectos desalmados, son proyectos vitales. Son proyectos que entran en diálogo, yo no sé hasta qué punto, con la rigurosidad de una ciencia positiva, popperiana, pero que también están al tenor de las comunidades. Y termino con esto porque la perspectiva, y lo he visto en algunos de sus textos, es como cita una ciencia con carne, una ciencia corpórea, con alma, precisamente cuando cita a Emmanuel Levinas. Precisamente Levinas habla de esa universalidad del otro, independiente de los contextos, y donde yo veo en ese otro el esplendor de su humanidad.
Bien, esto es como un inicio precisamente a este debate. Vengo investigando esto hace 10 años, mi doctorado es en Ciencias Humanas y Sociales, precisamente en su país. Yo hice el doctorado allá en Portugal y veía cómo esta emergencia de los saberes estaba en boga, pero también había una crítica en el mismo país donde usted reside sobre cómo no caer en el relativismo cognitivo y a su vez en la rigidez positivista. Dejo ahí. Bien, antes de todo, claro que hice una charla, no formulé un libro, y obviamente en una charla nosotros nunca podemos exponer totalmente nuestras ideas, y muchas veces parte de los debates resultan de equívocos que resultan de una charla que no tiene ni la duración ni le puede tratar todos los temas que pueden de alguna manera ser invocados en el debate. Por eso menciono esto, porque quizás lo mejor es que realmente lean los libros y después a partir de ahí podemos ver toda esta parte de lo que he dicho está por ahí. Y empezar por eso, lo que digo en uno de mis libros es exactamente que epistemologías del sur es una manera de ocupar epistemología. O sea, el hecho que nosotros buscamos modos de saber que no se presentan como separados, como prácticas separadas de otras prácticas, porque lo que es característico del saber académico, universitario, científico, es que es un saber separado, a medida que nosotros estamos en universidades, centros de investigación, donde queremos ese saber. Y pues es un saber que es una práctica en sí misma, pero todas las prácticas sociales son prácticas de saber. En todas ellas hay saber. Cuando se cocina, cuando se va a la calle, cuando se conversa, siempre hay saber. Pero es un saber que está en la práctica misma, ¿no? Por eso la epistemología, en su esencia, o en el alemán Erkenntnis Theory, que empezó realmente por los alemanes que trajeron esta idea griega de la epistemología como teoría de conocimiento, Erkenntnis Theory, presupone que el trabajo del saber es un saber separado de otro saber. Y por eso cuando nosotros hablamos de epistemologías del sur es para ocupar este espacio. Es para decir que este concepto convencional de epistemología no es el único, que no hay ninguna razón para que nosotros no podamos trabajar con este concepto, pero dando un sentido distinto. Lo mismo como hablamos con democracia. Democracia es griega también. Y nosotros, cuando la Constitución de Bolivia dice que hay 3 democracias, la democracia representativa, participativa y comunitaria, obviamente que está dando un concepto que no es nada griego de democracia, pero usa la palabra. O sea, yo pienso que nosotros tenemos que ocupar palabras y darle otro sentido. En ese sentido, yo hice la crítica de las epistemologías a un diálogo. Obviamente que Luis Arreto, le agradezco mucho las preguntas, porque de ninguna manera se puede pensar que sería loco pensar que por ser portugués toda la gente de Portugal está de acuerdo conmigo. No, al contrario, esto es un pensamiento que está emergente mismo en mi centro. Yo soy director científico de un centro de 102 doctorados, 102, con 480 alumnos de doctorado, ¿no? No estoy seguro que todos siguen la epistemología del sur, ni tienen que seguir. Es una propuesta con un grupo grande realmente que se está expandiendo. Realmente me alegra mucho y la recepción calurosa que tuvo aquí en Popayán muestra que los estudiantes, y sobre todo ellos, porque no tienen tantas lealtades ya conquistadas a las epistemologías del norte.
que están curiosos para ver lo que podemos hacer. Y tenemos que, obviamente, decidir muchos problemas de metodología, todo eso que estamos intentando educar. Ahora, en mis trabajos, y en este libro que va a salir ahora por el Duke University Press, que se llama The End of a Cognitive Empire, el fin de un imperio cognitivo, la emergencia de las epistemologías del sur, yo muestro que realmente solamente hay epistemología del sur porque hay epistemología del norte. Es una epistemología, una idea de producir una alternativa epistemológica porque la dominante no nos permite crear justicia cognitiva, que para mí es una condición para la justicia social. Justicia histórica, justicia territorial. Y por eso hay epistemologías del sur en cuanto hay epistemologías del norte. Mi aspiración será una contradicción en los términos si vamos a crear un curso en ciencia social de epistemologías del sur. Es casi como crear, como los acuerdos de Habana, hay un capítulo étnico, que francamente no, es un gueto. La idea étnica debe ser transversal a todo el acuerdo intercultural, pero no hay un capítulo étnico. Si tenemos una universidad toda dominada por epistemologías del norte, después un curso sobre epistemología del sur, no tiene ningún valor. Y esto estoy aplicando lo que viene de las feministas, ¿no? Porque con ella aprendí mucho de la epistemología crítica. Las feministas tienen esta idea, crear un curso de feminismos y de filosofía con las mujeres, pero están en un gueto. El resto del currículo es patriarcal, es machista. No, hay que tener una perspectiva transversal. Entonces, el objetivo fundamental de las epistemologías del sur es desaparecer. Es que no sean necesarias, porque son necesarias exactamente porque hay otras epistemologías del norte. Claro que ahora me quedaría aquí toda la tarde, pero explicar lo que son las epistemologías del norte, porque hay variedad interna, todo lo que llamamos pluralismo interno de la ciencia, ¿no? Hay diferentes conceptos de epistemología, mismo dentro de las epistemologías del norte. Es una variedad enorme que he estudiado desde hace mucho tiempo. Entonces, hay un libro que le recomiendo, no está en español, pero está en portugués y en inglés. Se llama, en portugués, Conocimiento Prudente para una Vida Decente. Y en inglés, Global Cognitive Justice, producido por Littlefield. Y hay un otro que está en español, que es Introducción a la Ciencia Postmoderna, que es un libro antiguo, pero donde caracterizo bien todas las formas de epistemologías del norte. En este del Duke voy también a caracterizar toda la relación entre sujeto y objeto, la relación entre sociedad y naturaleza, la equivalencia entre objetividad y neutralidad, el test de las teorías de las hipótesis. O sea, hace una serie de cosas que caracterizan sobre todo esta separación entre sujeto y objeto. Las epistemologías del sur quieren crear sujetos. Y por eso quieren crear relaciones entre sujetos. Y por eso sus metodologías no pueden ser metodologías extractivistas. Nuestras metodologías en ciencias sociales son extractivistas. Nosotros extraímos conocimiento de la gente y no queremos el conocimiento en sí mismo, queremos el conocimiento en la medida en que alimenta nuestro conocimiento. Es como sacar los recursos naturales, solo que en este caso son recursos de la gente. Y esa gente tiene conocimientos. Pero si ustedes tienen alguna duda, no es siempre así. Tenemos observar. Aquí estoy en el país de nuevo de Orlando Falsborda, que intentó mostrar exactamente esto. No estoy inventando nada. Lo que estoy diciendo es que las corrientes de Orlando, mismo cuando hablan que fue ahora, hablan que fue un gran sociólogo, no la respetan, no las conocen, no las aplican. Ese es el problema. Por eso es una idea que nosotros tenemos que crear subjetividad para que la gente pueda saber que el modo como ve el mundo puede contribuir para transformar el mundo. Que podré, por ejemplo,
si el concepto de desarrollo es ajeno a mi cultura, pero tengo el concepto de suma causa, o suma camaña, o de buen vivir, yo tengo un concepto propio, no tengo que usar el concepto de desarrollo. Puedo usar otro concepto. Y entonces hay que haber un diálogo entre el concepto de desarrollo y el concepto de suma causa. ¿Y sé qué he hecho? Hoy por la mañana estuve con un profesor de Derecho propio, de Ciencia Propia, Manuel Cisco, de la Universidad Intercultural Indígena. Estuvimos discutiendo esto. Porque él, por ejemplo, me decía, ¿cómo es que puedo en la ciencia occidental entrar con los sueños, por ejemplo, que es fundamental para toda la filosofía indígena, la interpretación de los sueños? Claro, Occidente también tuvo Freud, pero una interpretación totalmente distinta de la que se realiza en la cosmovisión indígena. Entonces, son otras maneras, lo que llamamos metodologías colaborativas. Una grande socióloga indígena de Nueva Zelanda, Linda Smith, escribió un libro sobre lo que es hacer investigación como indígena dentro de una comunidad indígena, por ejemplo. No me interrumpa, por favor, porque quiero terminar. Y por eso es realmente la idea de que ella dice, ser investigado es ser colonizado. Porque realmente con nosotros muchas veces cuando llegamos y solamente nos interesa lo que es relevante para el inquérito, el cuestionario. Si la gente empieza a hablar de la familia, de los problemas que tiene, nosotros descartamos, eso no es relevante para mi investigación. Entonces yo pienso que tenemos que crear una otra actitud colaborativa, de encontrar que podemos estudiar con, en vez de estudiar sobre. Y eso es difícil de hacer, no estoy diciendo que es fácil. Yo viví en una favela de Río de Janeiro hace mucho tiempo, hacia mi tesis de doctorado, y a pesar de vivir intensamente la vida de la comunidad, yo estudié sobre, yo no estudié con. Por eso, y lo analizo en un texto que está por ahí, Derechos de los Oprimidos. Por eso, yo pienso que si llevamos esto en serio, entonces los conceptos de rigor, ¿o qué es un conocimiento riguroso? Es un conocimiento que a través de un sistema deductivo cumple las condiciones de su identidad rigurosa. Por eso son internos a un dado sistema. La ciencia tiene, como decía esta mañana, solo puede considerar, estudiar los problemas que ella propia considera científicos. Son los conocimientos sobre los cuales puede producir conocimiento riguroso de acuerdo con las premisas de la ciencia. Por ejemplo, la diferencia entre sujeto y objeto. Porque yo no quiero que el objeto contamine el sujeto. Es fundamental. En las epistemologías del sur, al contrario, queremos que haya sujetos creando conocimiento, colaborativamente. También no estoy diciendo nada nuevo, además de Orlando, Paulo Freire, que después de muy semejantes. Ahora, el problema de este es que si voy a aplicar a los criterios de rigor de la ciencia a otras formas de conocimiento, obviamente no son rigurosos, porque los conceptos son los conceptos científicos de rigor, las condiciones. Por eso tengo que en cada conocimiento propio es necesario saber cuáles son las condiciones de rigor. Que nosotros que trabajamos con las comunidades, de hecho, comunidades indígenas, afrocampesinas y otras y urbanas, ¿no? Sabemos que dentro de la comunidad hay gente que sabe el conocimiento propio y tiene autoridad del país. Ni todos saben ni todo. Y por eso yo pienso que cada sistema de conocimiento crea sus formas de rigor. Dentro del conocimiento indígena, obviamente que hay ideas de rigor igualmente. Y no solamente acá, solo para dar otro ejemplo, para no pensar en este libro, tengo un gran capítulo sobre un gran filósofo keniano, Odero Luca, que escribió la filosofía de la sagacidad. ¿Qué es la filosofía de la sagacidad? Sageza, como se dice en él. Pienso que sagacidad también en español. Que era la idea de que los sabios kenianos, algunos iletrados, este filósofo treinado en París, se quedaba impactado con
las visiones del mundo, la ontología, la fenomenología de estos señores que eran sabios, pero por veces iletrados. Y entonces empezó un trabajo muy interesante, que no es un trabajo extractivista, es un trabajo para desarrollar el conocimiento de los sabios, y va a distinguir entre los sabios populares y los didácticos, porque había dos tipos de sabios. El sabio que no critica el conocimiento propio, que no cría, repite, y el sabio que tiene una idea compleja del conocimiento propio. Yo pienso que hoy almorcé con alguien que tiene una idea compleja de conocimiento propio, y lo respeto por eso. Entonces, hay rigores diferentes, conceptos de rigor, ¿no? Que no tiene que ser rígido, por supuesto. Por eso después es evidente que para hacer un diálogo entre conceptos distintos de rigor, obviamente que yo tengo que tener algo en común que me permita encontrar el diálogo y dar utilidad al diálogo. Por eso, para responder al vicerrector, es evidente que tenemos que tener, y eso que es característico de este estadio, de las epistemologías del sur, es un concepto pragmático de rigor. O sea, no vamos, y ahí voy a buscar a la filosofía americana, John Dewey, que me parece que es muy útil para nuestro propósito. Empezar de las consecuencias y no de las causas. Como digo, si yo quiero ir a la luna, necesito de conocimiento científico. Si yo quiero conocer la biodiversidad de la Amazonía, yo necesito de conocimiento indígena. Para diferentes propósitos, diferentes conocimientos. Entonces vamos a discutir la pragmática de la vida. Conocimiento para qué y para qué. Eso es lo que tenemos que saber. Y los proyectos de las comunidades, eso mismo. Tienen que saber, porque en todos los diálogos de saber hay mucha ONG allí, que son visiones disfrazadas del imperialismo norteamericano, entrando por las comunidades con proyectos de desarrollo local, comunitario, que son una farsa. Son un intento de descaracterizar el conocimiento comunitario, de hecho. Por eso, me parece, cuanto a sus preguntas era esto, la parte ambiental, es una pregunta muy buena, una pregunta excelente, y que se está surgiendo, lo que veo son en tres áreas donde veo que este problema está a emergir. Las facultades de Derecho, en muchos países, las facultades de Medicina y la biomedicina, y sobre todo las ciencias ambientales. ¿Por qué? Porque realmente el concepto, si ustedes miran, no hay ninguna cultura que tenga el concepto de medio ambiente. Ni el confucianismo, ni el hinduismo, ni las culturas africanas. El medio ambiente fue criado en una cultura que destruye el medio ambiente. Porque si nosotros respetamos normalmente el medio ambiente, ¿para qué queremos un concepto? El concepto existe porque nuestra cultura, o sea, el desarrollo capitalista, colonialista y patriarcal, es hostil a lo que llamamos medio ambiente, que es un concepto muy dudoso. Pues algunos hablan de ecología, distinto, ecología profunda, todavía más distinta. Por eso, saber estas cuestiones que están emergiendo y que realmente ponen problemas a los ambientalistas, ¿no? El río sagrado, no es la cuestión de las semillas, un debate enorme sobre las semillas criollas, las semillas propias, o las semillas transgénicas o industrializadas. Claro, ¿cómo vamos a articular eso todo? Hay facultades que están totalmente divididas entre dos sectores. En el caso de la agroeconomía, las facultades de agronomía, no sé cómo es aquí, pero en Brasil son totalmente divididas. Porque las becas, ¿cómo se ha surgido este conflicto? Las becas para agronomía son 80% becas dadas por la Monsanto. Entonces, ¿para qué? Para que los agrónomos al final sean a favor de las semillas transgénicas. Pero aquí no hay condiciones, la beca viene libre, a una única y sola obligación de los estudiantes que reciben una beca, es visitar una fábrica de Monsanto una vez al año, nada más. Solamente eso, y basta, claro, basta. Entonces, yo pienso que si ustedes tienen aquí esta idea, ¿dónde está en mi juicio?
La ecología del saber va a ser exactamente como los saberes comunitarios. Se articulan con los saberes médicos, ambientales, que hoy están por ahí. Y realmente, de hecho, hay una concepción ambiental que es muy neoliberal. O sea, por ejemplo, cómo ven los pueblos indígenas lo que la cultura occidental considera un gran logro, que fue la Conferencia de París. De un punto de vista de otra cultura es un desastre, ¿no? Porque realmente lo que estamos creando es una economía verde. La economía verde, no sé qué es una economía verde, más allá del billete de dólar, que sí es verde. Ahora, economía verde es encontrar ganancias haciendo del medio ambiente una ganancia extra. No me parece que por eso vamos a resolver los problemas del medio ambiente, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con Trump, porque debería cambiarse totalmente la matriz energética, por ejemplo. Energías renovables que podemos hacer, ¿no? En mi país, ya algunos días tuvimos 100% de energía renovable y normalmente 25% de la energía renovable. Pero Europa está muy retrasada en esta medida y en los otros países también. Aquí en el continente podríamos alimentar nuestras industrias con energía solar, para hablar de la más vulgar, o la eólica, que la energía renovable en Portugal es prácticamente casi toda eólica, pero el viento, ¿no? Pero puede ser. No, me parece que ahí yo pienso que los colegas de las ciencias ambientales deben saber lo importante solamente que el saber comunitario no sea transformado en una información que tienen que traducir en términos científicos para validar. Es un saber comunitario porque no es posible validar científicamente el carácter sagrado de un río, porque esa es otra cultura. Nosotros hay una frontera fundamental a la cultura eurocéntrica, es la espiritualidad. La espiritualidad no es religión. Es el trascendiente dentro del inmanente. Es imaginar que un río puede ser sagrado. Entonces, ahí hay que respetar y no ridicularizar, como he visto muchas veces. ¿Qué es eso sagrado? ¿Qué es ese tal? ¿Es esa religión? Y tal. Fíjese usted, los evangélicos y las comunidades indígenas no les gusta la idea del río sagrado. No quiero ofender ninguna religión por acá, ¿no? Pero el hecho es que algunas religiones están descaracterizando las comunidades para justificar la minería. Entonces hay que tener atención a eso, ¿no? Entonces, ese rector, sus preguntas, disculpe, yo del relativismo no hablé porque realmente he contestado tantas veces esa cuestión que no sé, y por la mañana hablé de este criterio pragmático. Claro que desde un punto de vista positivista es imposible casi, ¿no? Porque el concepto positivista es que tú partes del conocimiento que está en las causas, ¿no? Y que está en las consecuencias. O sea, la ciencia es buena mismo que produzca Hiroshima y Nagasaki. La ciencia es buena siempre mismo que destruya, porque la ciencia en sí misma es buena. Después la aplicación es mala. Nosotros estamos intentando ver la cosa a partir de las consecuencias, ¿no? Y para eso me parece que la ciencia tiene que dialogar con otros saberes. Era un poco eso. Y disculpen, cuando tengo el argumento está en mi cabeza es muy difícil. Una pregunta. Diga, por favor. Quisiera Me gustaría hacer dialogar con ustedes sí, también. una pero última pregunta metodológica y no pregunto más. No puede, si os dejo. La siguiente es una reflexión para nosotros y lo quiero exponer aquí de manera real ahora que estoy a cargo de precisamente la parte académica de la universidad. Los estudiantes a primer semestre en esta universidad entran por grupos especiales. Algunos, que más o menos son entre 4 y 10 cupos, entran, por ejemplo, por grupos por ser indígenas, otros por ser de comunidades afro, otros por ser comunidades de excluidos y son entre 4 y 5. Precisamente cuando un estudiante, dígase una chica, entra a medicina, ella entra a primer semestre y entra con todo ese saber ancestral y la universidad dice que es incluyente porque la chica entra.
pero cuando ella está en cuarto semestre, todo el sistema curricular de medicina occidental termina por balancear en la universidad. Precisamente hay algunas críticas sobre el cinismo en las ciencias sociales, que es un cinismo cognitivo. En la medida que le damos posibilidades a otros para que ingresan, el mismo sistema termina de excluirlos. Pero no vayamos muy lejos, en la maestría puede estar pasando igual, porque podemos tener un conocimiento conceptual, contextual, de los saberes frente a los proyectos de investigación. Y eso lo vimos en la maestría de estudios interdisciplinarios del desarrollo, pero cuando exigimos el trabajo de grado tiene todo el orden metodológico de un trabajo precisamente de carácter causal. Entonces, nos movemos en una teoría de cierta forma que responde a otras epistemologías, pero metodológicamente terminamos haciendo trabajos con otra metodología. Lo digo con conocimiento de causa y esto lo sabe el director. Tenemos una gran represión de estudiantes que no se han podido graduar en estas maestrías, precisamente porque todavía el trabajo o no se ha concluido por las exigencias, yo no sé si inflexibles o no, pero sí porque hay unas lógicas ahí. O sea, ¿cómo articular? Eso es una tarea para todos nosotros. ¿Cómo articular esas sensibilidades ecológicas con trabajos que respondan precisamente a la tendencia epistemológica que se quiere? Pero parece ser que seguimos investigando en ciencias sociales con el espejo retrovisor de la ciencia natural o de la ciencia positivista. Esa es una pregunta que ya quería más tratar desde el punto de vista metodológico y que yo veo preocupante precisamente en las instituciones de educación superior. No se trata de que ahora le demos cabida a estos tipos de saberes, porque entonces todo el pensum responde a una lógica direccional, pero vemos 2 o 3 materias de ecología de saberes. Siguen siendo, a mí me parece que subalternas al interior del currículum universitario. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones de rigurosidad que ahí se están planteando? Y cuáles serían los vasos comunicantes precisamente. Y eso es algo que tiene que ver con nuestros programas de formación. Yo agradezco mucho y... No, déjeme contestar. Claro, Eso es fundamental, lo que el vicerrector ha dicho es fundamental. Y ahora entiendo bien sus inquietudes, ¿no? Porque el problema, ¿sabe cuál es la dificultad? Es que es necesario educar a los educadores. Esa es la dificultad. O sea, nosotros, la primera tarea que se hizo en este continente y en otros que conozco, para democratizar y de alguna manera descolonizar el conocimiento, fueron esos cupos, acciones afirmativas, como se llaman en algunos países, para comunidades afro, para indígenas, campesinos, en India para castas inferiores, etc. Entonces la gente viene de otras culturas y entra a la universidad. Y ese es el acceso, democratizar el acceso a la universidad. Yo con mucho gusto lo voy a enviar, tengo varios textos sobre la universidad donde trato un poco este tema. Esa parte es fácil, es complicada, porque ahí, por ejemplo, el debate en muchas universidades de que eso es una concesión al rigor metodológico y al mérito. Debe entrar quien tiene mérito, y no que es indígena, que es afro, lo que sea. Las experiencias de Brasil son muy interesantes porque se verificó que los alumnos que entraron por cupos de identidad son buenos alumnos, o sea, merecían estar en la universidad. Pero el racismo de la sociedad impedía a estos jóvenes de entrar a la universidad. Esa parte se está logrando prácticamente en todo el mundo en este momento. No totalmente, pero se está logrando. El problema es que esta es la primera fase, porque la otra fase es entrar con la democratización, descolonización epistemológica de los planes de estudio y de los currículos. Ahí, como yo decía esta mañana, por ejemplo, la historia, las ciencias sociales,
Nosotros no podemos enseñar una ciencia social agresiva, una historia agresiva a nuestros jóvenes, como decías, los héroes nacionales son los que mataron a su pueblo. Por lo menos el docente tiene que decir, mire, este señor está aquí en la plaza, es nuestro héroe nacional, pero sabemos que cometió este y otro crimen, ¿no? Pero muchos profesores ni se dan cuenta de esto, porque aprendieron también eso. O sea, el problema es que la segunda fase de descolonización de la universidad exige formar formadores, educar a los educadores. Esa es una frase que Marx nos dice, ¿quién educa a los educadores? Ese es el problema. Y por eso pienso que, por ejemplo, usted, y me alegra mucho que el vicerrector académico esté tan consciente de esto, le digo, pues está más avanzada que nosotros, que ni tienen conciencia de este problema. Y si queda que después los estudiantes se van, no concluyen por dos razones. Primero, esto ya está estudiado de alguna manera. Primero, porque las becas son becas para entrar en la universidad, que en algunas no son gratuitas, etc., pero no son suficientes para mantenimiento de la persona. ¿Cómo? Manutención. Es casi como manutención. Manutención de la gente de la universidad. Entonces se van, porque no tienen plata para transportes, y la otra es por la anegación del estudio. No se siente que eso Paulo Freire lo había identificado también. El conocimiento no es relevante, además es agresivo para su comunidad. Como alguien que viene de la idea del buen vivir y entra en la universidad y dice la mejor forma de desarrollo de productividad es la agricultura industrial, o sea, arrasas tu propiedad ancestral, la tierra comunal, estas cuestiones locas de los ancianos, y vamos a crear agricultura de soya industrial transgénica en tu comunidad. El joven debe quedarse casi esquizofrénico, y con gran dificultad. Por eso yo pienso que aquí nos deberíamos tener, es una cosa de plazo, era cursos de formación avanzada para educadores, para maestros. Por ejemplo, el gran éxito, porque realmente es el gran éxito de mi programa de doctorado en Coimbra, en la Universidad, ustedes pueden consultar ahí, que es Postcolonialismo y Ciudadanía Global. 70% de los estudiantes hasta ahora son brasileños, es curioso. ¿Por qué? Porque realmente estudiantes que están entrando ahora en la universidad, ya como profesores. Pero notaron que los cambios que se estaban dando en la universidad de Brasil no estaba dando cuenta de la necesidad de descolonizar el conocimiento. Y por eso están con nosotros. Curiosamente, algunos vinieron con becas de fundaciones que promueven los negros, los afro-brasileños, que hay una fundación especial para ayudar a los estudiantes afro de doctorado, de nivel doctorado. Y por eso hubo que formarlos en ese sentido. Y nosotros buscamos en este postdoctorado, en este doctorado, hacer eso mismo, ¿no? Yo pienso que deberíamos crear una red inclusive de las universidades que están más interesadas en epistemología del sur, porque ustedes, este es el problema, por favor no piensen que las epistemologías del sur son una cosa de Boaventura. Todos ustedes cuando hacen epistemología del sur, Orlando hacía. Pero le llamamos epistemología del sur porque le queremos dar algunas nuances y le queremos dar algún cambio, que es de hecho que Orlando estaba trabajando en 1970 y nosotros estamos en 2017, y la sociedad es muy distinta. Lo mismo con Paulo Freire. Las comunidades ven televisión en Brasil 4 o 5 horas por día. Tú no puedes hacer una pedagogía del reprimido de la misma manera. Tiene que ser otra, ¿no? Y hacen twitters y tienen redes sociales, es otra cosa, ¿no? Y por eso, pero la inspiración es la misma, ¿no? Democratizar descolonizando, creando temas que son relevantes y que promueven tu cultura, porque la diversidad cultural del mundo es importante para el mundo, no es importante para los indígenas o para los afro, es para todo el mundo, ¿no? Y en la cuestión ambiental, si usted quiere hacer un experimento en esta universidad, empiece por acá. Aquí en lo ambiental es donde sobre todo los estudiantes están más sensibles, por ejemplo, al conocimiento indígena. ¿Por qué 75% de la biodiversidad del mundo está en tierras indígenas? Porque ellos son los guardianes de la biodiversidad del planeta. Y entonces tenemos que aprender con ellos. Y los jóvenes ecologistas que no saben nada de cultura andina, de cultura indígena,
son sensibles a esta idea porque son los guardianes, porque son atrasados, no, porque tienen otra manera de manejar la Pachamama, la Madre Tierra. Entonces, ahí tiene que formar también sus formadores. La gente tiene que desaprender mucho, ¿sabes? Sus maestros deben ir para las comunidades, vivir un tiempo, salir de la universidad. Nosotros yo propio tuve necesidad de eso, y fue un proceso largo. Tuve que desaprender mucho para poder empezar a aprender. Despensar. Yo, por ejemplo, si no lograse despensar la relación sujeto-objeto, pensar que eso es una cosa que objetivar es objetualizar, o sea, es crear una dependencia del otro, y por eso ya está con la hospitalidad de Levinas, usted así está, eso no son crear subjetividades, no es necesario crear, toda la gente que crea subjetividades, por ejemplo, esta idea de que la objetividad de la ciencia no tiene que ser neutra, o sea, nosotros sabemos de qué lado estamos, pero podemos ser objetivos sin ser neutros. Eso fue una conquista de la ciencia crítica. Pero, claro, los positivistas, por ser objetivo, tienen que ser neutro. Pero yo no puedo ser neutro entre opresores y oprimidos. No puedo. Entonces, hay que encontrar formas de distinguir la objetividad con la neutralidad. Por ahí vamos. Pero me alegra mucho. Es verdad que usted está consciente y están en una posición de poder. Ustedes pueden estar más optimistas porque se han hacer algunos cambios. Muchas gracias. Bueno, no sé si aquí se escucha. No hay un micrófono en la sala. Sí, aquí hay uno. Sí, mejor. Vamos a ver aquí adelante. Bueno, ya apagó. Ahí ya. Bien, más una pregunta es como la inquietud el conjunto de inquietudes que produce su conferencia, sus libros, en el sentido, un primer punto, el capitalismo cognitivo y la estructura del acceso a los sistemas de educación son tan arrolladores que, aunque usted lo plantea en varios trabajos, quizá por la presentación del día de hoy, a veces queda como tal vez en un segundo plano, por lo menos para el caso colombiano. No estoy oír bien, ¿no? No, porque como está hablando y lleva el micrófono así. Ahí. No, un primer comentario de reacción ante todo lo que viene planteando y lo que dice. Digamos, se refunde a veces un poco el impacto, digamos, del escenario en el cual hoy en día circula el conocimiento en lo que se viene denominando capitalismo cognitivo, es decir, ese sistema integrado de patentes alrededor del conocimiento y lo que son los sistemas educativos en América Latina, en el mundo del sur, que nos pone en una situación tan precaria que, si bien es absolutamente protagónico y relevante lo que usted plantea, nos pone siempre más en la urgencia de la transformación democrática de las sociedades y del acceso a los sistemas educativos, porque están completamente subordinados, usted lo sabe, a un modelo neoliberal, donde un cupo, lo que estaban mencionando ahorita con temas de políticas afirmativas, que son siempre marginales, no dan todavía lugar a poder a colocar en un escenario más democrático esta lucha de epistemologías. Ese es como el comentario. Pero usted ha hablado de la traducción y ayer hablaba de la hibridación. Tenemos ahí una preocupación, digamos que los sistemas de derecha y el modelo neoliberal ha sido muy hábil para entrar también ahí, para hacer traducción y funcionalizar en el mundo de las mercancías. Por ejemplo, el saber en salud de los pueblos originarios. Se ha buscado traducción todo el tiempo. No es la misma a la que usted se está refiriendo, pero me gustaría que la pudiera ampliar, porque, y para terminar, creo que en el equilibrio entre saberes y epistemologías
fundamentalmente hay un problema de poder. Es decir, no es que tanto este saber aporta más o menos, sino quién lo porta, de qué proceso de transformación hace parte. Yo no quiero adelantar. No sé que este tiempo se pueden llevar a esta cosa. Un momento. ¿Te asusta? Sí, no me asusta demasiado. Sin micrófono, yo tengo la voz muy alta. Hola. Sí, tengo la voz muy alta por aquí. Bueno, mi pregunta, mi comentario en realidad tal vez se enlaza más. ¿Se enlaza más? ¿Está bien así? Sí. Entonces, mi comentario se enlaza más con lo que se habló ayer sobre la paz, una paz democratizadora y descolonizadora en oposición a una paz neocolonial. Y en parte fue retomado en la charla de hoy. Entonces, mi cuestión es los derechos y también qué derechos. ¿Cómo podemos trabajar con los derechos y con qué derechos para construir una paz que sea la paz de la gente, la paz democrática y descolonizadora que queremos y no el proyecto neocolonial, neoliberal del Estado colombiano? Y en particular, los derechos y los discursos de derechos. Bueno, Colombia es un país donde... Espera, quiero hablar sin que me tiemble la voz. Es un país donde hay muchísimos organismos internacionales de derechos humanos y también ONG. Entonces, sabemos que los derechos fueron producción histórica en determinados momentos, sobre todo del norte y para el norte, que han sido voluntariamente o involuntariamente instrumento de subyugación y de marginalización, pero también usted habló hoy del ejemplo, por ejemplo, de Río Atrato, los DESCA en particular, hay mucho debate alrededor y bueno, no todos los derechos son iguales. Entonces, ¿cómo podemos articular? ¿Cómo nos podemos relacionar? ¿Cómo podemos usar? Y también, ¿qué horizontes de transformación y repolitización de los derechos tenemos? En particular para la construcción del proceso de paz aquí en Colombia. Y bueno, se puede claramente ampliar. ¿Alguien más? Profesor, si quiere, damos aquí. Buenas tardes. Yo tengo una duda y es la propuesta de que estos saberes que están por fuera de la academia lleguen a la academia. ¿Tiene garantías cuando la academia misma reproduce un sistema capitalista? Digamos que la misma academia o las ciencias como tal, cuando surgen ya de los saberes en la vida que ya se producen. ¿Sí? Y eso ha sido tecnificado y capitalizado. ¿Cuál sería la diferencia ahora? Yo no veo condiciones para ello. Profesor, si quiere, respondemos estas preguntas. Sí, muy bien, gracias. Me alegra, son buenas preguntas, claro. La primera, es importante que sepamos, hasta otro defecto de una charla, que no permite por veces nuancear las cosas. En mi trabajo, ustedes han visto, por ejemplo, en el capítulo sobre que está publicado en español Posible del Hombre, o por acá, pienso yo. La idea de la traducción intercultural, lo gran problema de la traducción intercultural es precisamente la relación de poder.
es una cosa muy liberal de pensar que culturas que tuvieron a lo largo de los siglos una relación tan desigual, ahora pueden entrar en una traducción intercultural equilibrada. No. El epistemicidio, que es un concepto que no trabajé esta mañana, pero es un concepto fundamental de las epistemologías del sur, que es el genocidio de los pueblos indígenas y de las comunidades, fue de par con el epistemicidio, la muerte de conocimientos, ¿no? Por eso, hay por veces cuestiones de otras culturas que son impronunciables. Hay culturas que perdieron, por ejemplo, la lengua propia, y que es absolutamente imposible de poder profundizar un conocimiento si tú no dominas la lengua propia. Ya ustedes miran las dificultades de nuestro conocimiento, porque el conocimiento hegemónico está escrito en las lenguas coloniales exclusivamente. Estamos caminando para un proceso en que ya no son las lenguas coloniales, es el inglés solamente. En este momento en Europa, y aquí también, pienso, no sé cómo está en Colombia, pero en otros países que conozco mejor la escena universitaria ahora, los profesores de las universidades son invitados, pero no es una invitación que puedo rehusar, de publicar en revistas de impacto, de preferencia en inglés. Por eso su responsabilidad para con sus comunidades, para con su lengua, su país, no cuenta. Porque tu promoción en la carrera académica depende de cuántos artículos publicaste en las mejores revistas de impacto, que son todas en inglés, casi todas. Hay algunos que no son, pero la mayoría son inglés. Y realmente las inglesas, en este momento se cuenta que 90% de ellas son propiedad de la misma empresa. Esta es otra faceta, otra característica del capitalismo universitario. Por eso hoy hay una rebelión, incluso de cientistas, contra esta forma de evaluar los profesores, los maestros, por criterios que son ajenos a los intereses, por ejemplo, de esta universidad. Si ustedes saben que sus intereses es trabajar con las comunidades, ¿cómo puedo tener profesores interesados en trabajar con las comunidades si al final su carrera, su promoción depende solamente de los artículos que escriba y su trabajo comunitario no cuenta? Al contrario, puede perjudicarlo. Ustedes, quizás aquí, como digo, no quiero pronunciarme acá porque no conozco Colombia en este momento tan bien como conozco otros países donde he trabajado más a la universidad. Pero realmente mismo los departamentos de extensión son vistos con alguna distancia. Los profesores que se interesan por extensión no son verdaderamente cientistas. Son gente que quiere escaparse, ¿no? Y eso es realmente un problema muy grave. Por eso la traducción intercultural es un proceso histórico. Estamos empezando a pensar. Pero nunca, en ningún momento, podemos decir que estamos en condiciones de hacer la traducción intercultural. Es una utopía. Es una utopía que tiene que empezar hoy. ¿Y cuándo es que vemos que es posible realizar? Es que realmente cuando nosotros, esta es la diferencia entre nosotros y Paulo Freire o Orlando, es que ahora cuando nosotros entramos en las comunidades y trabajamos, las comunidades están organizadas, están con mucha más capacidad para dialogar porque tienen más poder comunitario. Por ejemplo, nosotros en este proyecto LIS, en que realicé, que mencioné, hubo pactos, todos los trabajos comunitarios que hicieron con investigación, tuvo un pacto de investigación colaborativa, que implicó que el investigador tendría que hacer un trabajo para la comunidad, decidido por la comunidad. Uno que está terminando el doctorado era periodista, y la comunidad dijo, tú entras en nuestra comunidad y trabajamos contigo y tú con nosotros, desde que tú escribas 2 artículos sobre nuestras luchas aquí de territorio en la prensa nacional. Y escribió. O sea, negociar pactos.
además de otro control de trabajo comunitario, ¿no? Los que están más avanzados en eso son los zapatistas. Ahí podemos mismo ver algunos exageros, digamos así, ¿no? Pero no voy a comentar. Realmente los zapatistas tienen mucho la noción de estudiar cómo, porque saben lo que Linda Smith ha dicho: ser investigado es ser colonizado. Si ustedes, cuando van por una comunidad, mismo que sean indígenas ustedes, si fueran con metodologías extractivistas, están a contribuir quizás a la recolonización de vuestro pueblo, con las mejores intenciones. Entonces, este es un proceso de traducción intercultural, va a llevar mucho tiempo, pero la simple idea que hoy los movimientos, y por eso que es distinto, porque, por ejemplo, si ustedes leen la historia doble de la costa y los otros libros de Orlando, o Paulo Freire, parte un poco la idea de las comunidades, son rurales, son campesinos, y están muy retrasados de alguna manera. Se nota la idea. La idea de Orlando Ciencia Propia es un poquito eso. Y además, al final de su vida, hablé muchas veces con Orlando. Y Orlando Falsborda me decía: ¿sabe, Boaventura? El problema es que nosotros queríamos crear la ciencia propia y nuestros investigadores iban para la comunidad para aprender con la comunidad. Pero me he dado cuenta que muchas veces iban a imponer su marxismo a las comunidades. Estaba muy consciente, porque era gente muy radical de izquierda que trabajaba con Orlando. Y las comunidades no eran marxistas. Entonces había aquí una tensión. Yo pienso que ahora, en gran parte del territorio, las comunidades saben mejor, con riesgos. Yo hoy hablaba con Manuel, que están mis colegas aquí, la BIMEI, y la otra que está, la colega que está de la Universidad Intercultural Indígena. Estábamos hablando realmente que el hecho que las comunidades están más integradas de alguna manera, pero mismo por los medios de comunicación, por la educación que mientras tanto fue requerida, eso es una gran ventaja y una gran responsabilidad para una metodología de epistemologías del sur, por supuesto. Todo es más complicado. Al mismo tiempo hay un riesgo. Como decíamos hoy, UCLA está en el terreno y ustedes tienen que tener conciencias. Muchas ONGs que están por ahí de desarrollo, y tú hablabas de esto, la colega que habló antes, lo que quieren básicamente es crear la idea de autonomía de las comunidades para más tarde las multinacionales negociar directamente con las comunidades sin entrar al Estado. El objetivo del capitalismo internacional es que ha concluido que es más fácil negociar con las comunidades directamente. Son más frágiles, según ellas, no con el Estado. Y eso crea un problema enorme, porque el Estado, como ustedes saben, que es el gran debate, es que el territorio es indígena, pero el subsuelo es considerado en muchos países como nacional. Los recursos naturales son del Estado, son de la Unión. Por eso, hay aquí conflictos enormes y hay que estar plenamente consciente de eso, ¿no? Pienso que se puede, que cada investigador e investigadora que está hoy dedicada a hacer un trabajo de más, es casi como, hay aquí una tradición, aquí no es muy fuerte en Colombia, pero todavía existe. Yo trabajé bastante con jóvenes abogadas, eran casi todas mujeres, pero también hombres, de una red de justicia comunitaria donde estaban muchos abogados populares. Abogados populares es gente que conoce solamente el derecho eurocéntrico, pero lo utiliza para apoyar y promover las causas de los pueblos oprimidos, los pueblos excluidos. Y corre muchos riesgos, obviamente, hoy en día. Hay abogados populares en Brasil que tienen que cambiar de domicilio todas las semanas por las amenazas, porque están utilizando lo que llamamos un uso alternativo del derecho, un uso contrahegemónico del derecho. Ustedes quieren profundizar esto, pueden ver en un libro que está publicado acá, se llama Introducción a una Sociología Crítica del Derecho. No tengo mucho tiempo, son 600 páginas, pero ustedes pueden leer un poquito solo, no se asusten.
Entonces, yo pienso que eso es algo que también debemos traer, porque los abogados populares lo que hicieron fue ser más sensibles a las concepciones de territorio de los pueblos y de las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas. Intentar ver una articulación por veces a través de la Constitución. Entonces, después en la tercera hablo más de esto. La segunda pregunta es exactamente sobre esto. Realmente hablé yo ayer, porque está en ese libro Democracia y Transformación Social, que el último capítulo es un postscriptum sobre el proceso de paz en Colombia. Y distingo, como otros colegas también han hecho, la distinción entre paz neoliberal y paz democrática. La paz neoliberal consiste básicamente en desmovilizar las guerrillas, sacar la guerrilla del territorio y entrar en las multinacionales con la minería, con los proyectos de agricultura industrial. Es internacionalizar la economía de Colombia. La economía de Colombia, debido a la guerra, está menos internacionalizada que otros países. Y la idea es que ahora con esa paz sea posible. Yo pienso que este es el modelo que está por detrás del gobierno Santos. La paz democrática es la que está en el Acuerdo de Habana. Como yo decía ayer, es un documento que todos los colombianos deberían leer. Por lo menos para leer es un proyecto en papel. No sé qué validez va a tener, pero realmente es un otro proyecto de país. Ahí están cosas interesantes. 300 páginas. Donde se tratan cosas que realmente, debido al error tremendo que las FARC y el gobierno cometieron de hacer las negociaciones secretas, esto es seguir el modelo irlandés, por temor que los medios y la derecha colombiana pudieran aprovechar las negociaciones, el problema es que los colombianos se distanciaron totalmente del proceso de paz y no sabían lo que estaban discutiendo y se desinteresaron de alguna manera, ¿no? O que es trágico, a mi juicio. Pero yo pienso que cuando tú hablas, y hablaba ahí también de las ONGs, ya decía antes, de los derechos humanos, mi gran preocupación, yo decía ayer, es realmente que veo demasiado discusión de derecho y de derecho en el proceso de paz de Colombia. No veo un proyecto político, no veo una sociedad civil políticamente apropiarse de la paz, para que la paz sea democrática, porque no es una cuestión de las regiones golpeadas por la guerra, es una cuestión del país en su conjunto. Y eso no me parece que esté en la cuestión política, al contrario, estamos creando criterios tan exigentes para la paz en términos de punición o impunidad, como ese caso grotesco, a mi juicio, del director para América Latina de Human Rights Watch, José Vivanco, que es un hombre que hizo campaña por el no, porque el referendo violaba los derechos humanos. O sea, este es el paroxismo del legalismo gringo, en este caso, podría ser europeo, es lo mismo, ¿no? Pero en este caso gringo, de que realmente la paz violaba los derechos humanos. Y la guerra, de 50 años. Pero eso fue lo que ha dicho. Y ahora le preguntaba a ustedes qué piensan lo que está a pasar en el Chocó. Y aparentemente para el señor Vivanco todos los problemas del Chocó son provocados por la guerrilla. Solo al final, la entrevista en El Espectador, el periodista le pregunta, ¿tú y los paramilitares? Ah, sí, también los paramilitares. Pero el enemigo es la guerrilla. Así no vamos por una paz democrática. Por eso te diría, repolitizar, sí, pero tiene que la sociedad civil. El problema es que la sociedad, las clases medias, que son significativas en Colombia y que viven en las ciudades, ya no fueron golpeadas por la guerra y se distanciaron. Hay poca cohesión social. Yo hablaba de asabía, hay poca asabía en Colombia, poca solidaridad social. Y por eso hubo campaña por el no y no campaña por el sí, por así decir. Vamos a ver lo que va a pasar, pero estoy un poco preocupado con este juridismo que dice, si ustedes no cumplen todas las reglas legales, el Tribunal Penal Internacional va a intervenir en Colombia. Me parece una enormidad. Pero
esto está siendo dicho por constitucionalistas que además son mis queridos amigos, tengo que decirlo. O sea, el modelo, el paradigma jurídico es muy fuerte en Colombia. Pero también ha producido cosas interesantes, ¿no? Tú hablabas del Río Atrato y del fallo. Yo, como trabajé en este periodo, fue un periodo realmente brillante. Yo sé que hay muchas posiciones distintas, pero quiero decirte que la Corte Constitucional de Colombia produjo fallos maravillosos de justicia intercultural en los 90, con Ciro Angarita, sobre todo, y Carlos Gaviria. Cosas muy interesantes, de reconocimiento de derecho propio con un intento de traducción cultural. Por ejemplo, traducir culturalmente lo que es debido proceso. Traducir interculturalmente un sueño que alguien mata en legítima defensa porque tuvo un sueño que su pueblo garantiza como un sueño genuino. Mucho se perdió después, pero quiero decirte que también las cosas son complejas. Y por eso el derecho, como todo en nuestras sociedades, son campos de disputa. Y por eso el derecho está siendo utilizado por las clases dominantes hoy, cada vez más. Pero es posible, por eso uno de los capítulos del libro se llama ¿Puede el derecho ser emancipatorio? O sea, ¿puede el derecho servir para las causas populares? Tiene que ser a través de la repolitización. Yo aprendí esto con un obispo, un gran obispo de la liberación en Brasil, don Helder Câmara, que politizaba los conflictos urbanos antes de demandar en la corte la protección a los invasores de tierra urbana en los 80. Por eso politizaron un conflicto antes de juridificarlo. Lo que ve en Colombia que es conflicto, el acuerdo y los conflictos que resultan son cada vez más jurídicos y cada vez menos politizados de una perspectiva de paz, están a ser politizados por una perspectiva de guerra, o sea, continuación de guerra. ¿Qué puede ser la paz neoliberal? Como decía él, Eduardo Galeano, porque yo pienso que en Salvador también hubo una paz neoliberal. ¿Cómo es posible que cuando era la guerra y El Salvador andaba con más seguridad en las calles de El Salvador que ahora que hay la paz? Porque la violencia fue despolitizada y ahora es delincuencia, que es también política, pero no se considera política, es más caótica en la sociedad. La última, tú tienes toda la razón, o sea, el conocimiento dominante tiene esa característica, puede absorber totalmente el conocimiento, alimentarse de eso, siempre. Lo que habíamos hecho en el pasado ha sido siempre esto. Pero como ha visto la preocupación, y a poco el vicerrector nombraba, hay una preocupación ahora, esta preocupación no existía años atrás, de respetar el conocimiento propio como conocimiento y no como absorberlo, ¿no? Para eso es necesario que haya otra manera pedagógica, lo que llamamos las pedagogías posabismales. Y eso es una cosa, no sé, mañana vamos a discutir, pero en la Universidad Intercultural Indígena, más sobre la educación. Pero una de las metodologías que ha sido muy útil para nosotros y que yo propondría aquí también para la Universidad de Cauca es lo que llamamos los talleres de la Universidad Popular de los movimientos sociales, que se podrían, digamos así, no digo institucionalizar, pero ser más frecuentes, que son talleres donde estamos 2 días, dentro, no en el espacio universitario, porque este espacio, como ustedes pueden imaginar, es intimidativo para gente que viene de clases populares. Y aquí están, aquí por acá, no hay aquí un problema, pero estaba en España, estábamos discutiendo descolonizar las ciencias sociales en Sevilla, y todos los que estaban alrededor, todos los reyes estaban ya a nuestro alrededor, y los antropólogos de Sevilla estaban un poco preocupados. Este señor se puede oír lo que estamos diciendo, van a quedarse muy molestados, van a caer la pintura, ¿no? Aquí no, sí, claro. Pero déjame ver las ninfas que están por ahí, estoy viendo una parte linda, esta aquí no veo para atrás. Pero en esos talleres
normalmente en este continente es curioso, son lugares donde vamos a estar 2 días, 40, 50 personas, un tema que es escogido por los movimientos sociales, 1/3 son académicos comprometidos, profesores universitarios muchas veces, comprometidos con los movimientos, 2/3 son líderes o activistas de movimientos sociales, siendo que deben ser de diferentes movimientos sociales, siempre más de 2, distintos, porque la idea es crear interconocimiento entre los movimientos, porque con mujeres, con indígenas, indígenas con afro y LGBTI, todo lo que sea, ecologistas, para podermos discutir un tema que sea transversal y que les interese discutir. Y habemos discutido, por ejemplo, mucho la cuestión de tierra. Ahora en agosto vamos a tener un en Río de Janeiro sobre la cuestión de la violencia. En Harare, en Zimbabue, hicimos un sobre la cuestión de tierra con campesinos y mujeres de Zimbabue, Mozambique y Sudáfrica. En el caso de Sudáfrica, campesinos sin tierra, porque la tierra es de los blancos en Sudáfrica, ¿no? Entonces, son discusiones muy interesantes para qué, para ver si los académicos aprenden otros lenguajes que no la lenguaje académica. Y si son capaces de formular su conocimiento de una manera que la gente entienda. Y además se lo pueden hacer en 5 minutos y no en 45, que es difícil para el intelectual como cualquier uno, y esta es mi autocrítica también, ¿no? Entonces, porque la gente quiere hablar y nos quedamos 2 días en residencia. Si tú estás, y te invito, habemos hecho ya decenas de estos talleres, y ahora estamos con un acuerdo entre las universidades y la Universidad Popular, los movimientos sociales, porque las universidades financian las oficinas, los talleres, con plata del Departamento de Extensión. Y no es muy caro, por ejemplo, si tú quieres organizar 2 días de charla acá, de un taller, si los movimientos son aquí de Cauca o de Popayán, o que sea, son 2 días, comida, dormida para 40 personas, no es así una cosa muy cara. Normalmente los edificios que tenemos a nuestra disposición son monasterios, porque están vacíos, y edificios de los sindicatos, donde tenían sus escuelas para vacaciones y tal. Por muchos países hay de eso, ¿no? Y nosotros reunimos ahí, ahora vamos a tener un en Guatemala también. Y esa es una manera que va creando una otra cultura. Cuando yo decía hace poco a nuestro vicerrector de ahí de formar los educadores, no puede ser una formación formal, tiene que ser esto. Te digo que cuando muchos jóvenes maestros, y no son jóvenes, algunos bastante senior, cuando salen de los talleres, vienen transformados, porque es otro tipo de convivencia que creamos durante estos 2 días. Y sobre todo porque un académico sale de su zona de confort, que es la universidad. Tiene que ir a otro lugar. Y tú cuando estás en otro lugar, tu lenguaje distingue inmediato. Tu manera de corporal, tu lenguaje cambia. Y por eso los sentimientos también cambian. Lo corazonar que hablaba él de la razón caliente, que son razones, argumentos, pero con la razón caliente porque estamos todos para que al final haya una declaración política sobre el tema. Sea la tierra, sea la violencia, sean los prejuicios contra las mujeres o contra los indígenas, el racismo. Hicimos varios sobre xenofobia en Europa, contra la islamofobia, trayendo movimientos de mujeres, movimientos de derechos humanos, movimientos de refugiados, que ya los hay, y movimientos de inmigrantes. Entonces, es por ahí, porque si la cosa fuera individual, no tienes que tener colectividades donde el equilibrio, que estos talleres son una forma de crear un equilibrio, pero como el campo académico es tan más poderoso hoy, nos decidimos que lo mejor era darle 1/3, ni la mitad, 1/3, y 2/3 son líderes de movimientos. Y ha funcionado. Vas a la página es la página de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales.org, está en francés, en portugués, en inglés, en español, y puedes ver las sistematizaciones de los talleres. Es muy interesante. Lo que hicimos reciente, por ejemplo, en Buenos Aires, en Córdoba, contra la Monsanto, en el caso de Córdoba, fue de Monsanto, porque Monsanto quería crear la grande fábrica de semillas en Córdoba, y el pueblo no quería. Entonces,
tenemos una sorpresa porque la gente local, atraído por el taller, porque son los movimientos que deciden, el taller, por ejemplo, el movimiento de prostitutas de Córdoba. Y no te imaginas cómo la representante fue una de las más interesantes intervenciones en contra de la Monsanto, haciendo conexiones entre territorio, mujeres, legalidad de las prostitutas, seguridad y toda la idea del capitalismo salvaje. Nadie podía imaginar que el movimiento de prostitutas pudiera contribuir de alguna manera para las semillas. Pero nuestra idea siempre, las semillas no es una cuestión de campesinos, es una cuestión de urbanos, porque quien va a comer los productos son los urbanos, ¿no? En la medida. Por eso, y ese que es el problema, nosotros consideramos que tú eres campesino, es de los campesinos, o de los indígenas. No, la comida es nuestra para nosotros. Terminamos el primer debate. Las 3 preguntas, si hay. Vamos a salir al refrigerio, volvemos a hacer otra ronda de refrigerio, ya. Ya. Comemos mucho. No, pero si quieren. Vale, entonces. Un comentario, por favor, sí. Dale, micro. Por favor. Pero ahora soy sociólogo. Sí, se repite la primera parte. Yo estudié en la Universidad Nacional de Sociología. Orlando Valls, además de mi profesor, fue un amigo del alma. Pero cuando me di cuenta de que la sociología es la oprobiosa elaboración de lo obvio, me convertí en sociólogo. No soy escritor de novela histórica. 2 comentarios, tienen que ver con un poco confundido. Yo no sé si estábamos hablando de las miserias de la epistemología o de las miserias académicas de la Universidad del Cauca, o de ambas. Se me ocurrió pensar porque hace 3 días salió una clasificación del ranking mundial de las universidades. Las 10 primeras universidades en ese ranking, clasificación, eran 10 universidades, la mayoría gringas, 3 europeas. No había una sola universidad, por ejemplo, de la China, ni del Japón, ni de Grecia, donde nació la epistemología y todo el conocimiento. Y muy pocas latinoamericanas, la mayoría de Brasil, 4. Y la Universidad Nacional de Colombia, la mejor en esa clasificación, ocupaba el puesto 254 y la segunda de Colombia, los Andes, el puesto 256. ¿Cuántos años, por ejemplo, América Latina y el mundo entero? Es decir, ha caminado esa ruta de encontrar que la universidad tenga como modelo la universidad gringa. Es curioso, la universidad es un invento, un artificio medieval que aún tiene su impronta en muchas cosas. Pese a que a veces a una prostituta o a un indígena este artificio arquitectónico o pictórico de una universidad lo puede intimidar, o a las clases medias. Eso puede ser cierto, porque es parte del artificio. Ese, por ejemplo, es un contorno umbilical que ninguna universidad ha roto. La universidad se penetró de una especie de halo sagrado, elitista, por definición siempre, y así nació, burbuja del conocimiento. Y es oficialización y ritualización de un conocimiento que ella misma define como conocimiento. Entonces, la universidad en sí misma, en su esencia, es un artificio. Aquí tenemos el mismo problema que tendría un seguidor de Mahoma. Si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. ¿Cómo se democratiza una universidad? Permitiendo que grupos diferenciados socialmente entren, o
democratizando realmente el conocimiento, dándole estatus epistemológico a los saberes populares. Ese es el camino. Bueno, y no ese es el comentario que yo quería hacer. Maestro Adolfo. Tiene toda la razón, pero sabe una cosa, yo pienso que los rankings, no deberíamos dar mucha atención a los rankings. Los rankings es una trampa y es peligrosísima, ¿no? Porque la gente está creyendo y su autoestima se está destruyendo porque sus universidades están por abajo, claro, porque la idea, el ranking fue creado con el objetivo de crear una mercancía del conocimiento universitario. Entonces, la mercancía tiene que tener un valor, porque el ranking está conectado con una cosa que se va a llamar la liberalización de los servicios de educación, que está en negociaciones en la Organización Mundial de Comercio, que es la idea de que las universidades en la periferia puedan comprar cursos por franquicia. Por ejemplo, la Universidad de Harvard vende por franquicia un curso de sociología, por ejemplo, y manda profesores y planes de estudio, etcétera, etcétera. Y eso está completamente en el horizonte, no sé si lo van a lograr. Es generalizar lo que hay ahora por Managed Business and Management Schools, las escuelas de administración y gestión de empresas, ¿no? Pero para todos los sectores, ¿no? Para eso, la mercancía tiene que tener un valor. Y por eso un curso de sociología que tiene de Harvard depende del ranking de Harvard. Y el precio que tú vas a pagar en tu universidad depende de tu ranking. Porque los precios después para el consumo, para las capacidades de la universidad son mediadas, son definidas por el ranking. Entonces el ranking es básicamente un gran instrumento para transformar el saber universitario en una mercancía internacional. Y por eso está conectado con el ranking de los profesores, la producción a través de revistas de impacto en inglés. Porque son ellos que van a determinar el ranking. Si tú ves la consistencia total entre el ranking, los criterios del ranking y los que estamos imponiendo a los profesores. Es lo mismo. El sistema está global ahí. ¿Cómo se puede resistir colectivamente siempre, nunca individualmente? Un profesor que quiera ser distinto, no, tiene que organizarse. Las universidades que quieren ser distintas tienen que organizarse. Y aquí, nosotros aquí en América Latina, y digo nosotros porque mi centro es parte, CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde están federados muchos centros de investigación. Estamos celebrando los 50 años ahora en una gran reunión en Cuba y después del Foro Mundial de Pensamiento Crítico. CLACSO creó un sistema alternativo de ranking y de evaluación de profesores. Ustedes van a la página de CLACSO y miren, porque algunas universidades están siguiendo este ranking, este sistema de CLACSO, que naturalmente valoriza la producción científica de profesores, porque no podemos olvidar que algunos profesores publicaban su tesis de doctorado y nunca escribieron nada más en su vida, de 40 años de profesor. Que no es eso que queremos. Pero no queremos la esclavitud de publicar y de publicar simplemente en revistas de impacto. Porque puede haber una revista de unas comunidades campesinas, de un sindicato, donde es importante que el académico escriba un artículo, pero no cuenta para su carrera. Entonces, yo pienso que es por ahí que debemos caminar. ¿Más las preguntas? Está ahí otra. Sí. Y después el refrigerio, porque hay que comer también. Comentario breve y una inquietud, o inquietud. El comentario breve es que Alma Ciencia, esa letra del himno de la Universidad del Cauca, le escribió el poeta Guillermo Valencia, el mismo que llamaba Manuel Quintín Lame asno asqueroso. Y Manuel Quintín Lame dijo alguna vez: mi ciencia es Montaraz, yo leo el libro de la naturaleza. Entonces, ¿de qué ciencia estamos hablando? ¿Cierto? Hay un debate interesante. Y eso lo digo porque cuando en los espacios de maestría estamos hablando o estamos haciendo el intento de otras formas
¿cierto? Es la misma academia la que nos pone unos límites, y aquí viene una inquietud para el maestro Boaventura en torno al potencial epistemológico de la tradición oral, porque todavía seguimos en la academia, por lo menos en la que estamos nosotros participando hasta ahora, en la hegemonía del documento escrito. Entonces, las tesis, cuando nos aventuramos a hacer, y aquí viene la otra inquietud, nos aventuramos a hacer investigación-creación, y ahí está el debate con Colciencias, que todavía Colciencias no reconoce que los artistas producimos conocimiento, porque todavía no reconoce la investigación-creación como producción de conocimiento. ¿Cuál sería el potencial epistemológico del arte o de los procesos creativos? A ver, estaba reflexionando un poco con respecto a la afirmación que se hizo hace un momento, que la hizo usted, me dijo, bueno, ¿y quién educa a los que están enseñando? ¿Sí? Entonces, recuerdo una frase que leí hace mucho tiempo en un libro que se llama El Kybalion del Ministro de Registro. Dice, todo discurso en cierta verdad, 50 falsos, 50 ciertos. ¿Sí? Y digamos que cuando hablamos de las epistemologías siempre se ha utilizado como ese discurso para mostrar algo cierto y hacerlo pasar como verdadero, absoluto ante los demás, ¿cierto? Y también recuerdo lo que decía el francés Gilles Deleuze con Guattari sobre los postulados de la lingüística en el Mil Mesetas, sobre que el docente no enseña sino consigna, da órdenes, da coordenadas semióticas, la profesora no está enseñando. Y nos encontramos en una institución donde precisamente el conocimiento legitima, está legitimando en todo momento esa postura que tanto en algún momento nos disgusta. ¿Sí? Yo recuerdo haber entrado alguna vez a un curso y me dijeron, a las 7 entra y si no llego a las 7 le cierro la puerta, se queda afuera. ¿Sí? Y no se reconoce que a veces las personas tienen dificultades inclusive para venir a estudiar, ¿sí? Porque están trabajando. Esos condicionamientos de quién enseña a quién enseña, ¿sí? ¿Qué es lo que está enseñando también incluiría? Nos encuentra ante dos dificultades grandes. Me parece la primera, que muchos de los estudiantes que entran a esta institución ya vienen con una consigna. Tienes que ganar dinero, tienes que ser importante, tienes que tener reconocimiento, tienes que tener un pregrado, tienes que tener una maestría, tienes que tener un doctorado para ser alguien en la vida. ¿Sí? Nos encontramos ante una estructura viciada, ¿sí? Que no provee en los estudiantes desde pequeños sus capacidades. Tal vez esa persona quería ser músico, no médico, sino que el médico le da plata, ¿sí? Le da dinero, quiere propiedad, quiere reconocimiento. Entonces habría que pensar que ese que está enseñando, qué es lo que le está enseñando y cuándo lo está enseñando, ¿sí? Y precisamente, no sé, profesor, qué tanto haya trabajado con respecto a esa idea, desde qué momento comenzamos a trabajar los que nos asumimos en la tarea difícil de la enseñanza. O sea, tendríamos también que hacer un epistemicidio de este ejercicio. Bueno, muchas gracias. Nada más unos comentarios. Quisiera aprovechar el espacio para felicitar a la Universidad del Cauca, al profesor Corredor, al profesor Armando, y a todos quienes están organizando este evento, como la Rectoría y por supuesto maestro, siempre bienvenido en Colombia. Yo soy de Samaniego, Nariño. El departamento de Nariño es un departamento que también ha tenido graves problemas de conflicto armado sobre mucho tiempo, pero escuchándolo usted, leyéndolo usted y estando en la maestría de estudios interdisciplinarios de desarrollo, que estoy haciendo ya la parte de la tesis, uno encuentra que muchas cosas que ustedes han trabajado desde el pensamiento crítico lo venimos haciendo desde los movimientos sociales. Como usted decía, maestro, las epistemologías del sur
en el mundo son igual agua aventura, pero como usted lo dice, esas epistemologías las hemos recorrido en mucho tiempo, en muchos saberes, en muchos conocimientos, resistiendo no solo la guerra, no solo el conflicto armado, sino también resistiendo esas formas de colonización del pensamiento y pudiendo hacer emergencia de algunos conceptos que perviven. Y entonces es como ese tránsito de resistir la guerra y la violencia y todas las formas de violencia, no solo las del conflicto armado. Ya bien aquí se decía violencias contra las mujeres y una violencia más macabra que todas las que soportamos los colombianos, incluso por encima del conflicto armado, aquella violencia sobre los niños y las niñas. Todas esas violencias, en esas formas de resistencia, múltiples formas de resistencia, han logrado que muchas comunidades, que muchos territorios en Colombia reexistan. Allí todos los seminarios que el profesor Arvanta, el profesor Corredor, en esas maestrías han hecho sobre los procesos de resistencia y reexistencia. Y yo creo que allí aprendemos muchísimo. Esas epistemologías, esos saberes están en esas resistencias, emergen cada vez como formas de contraponerse a la muerte y la violencia, y por supuesto creo que es, en el caso de Colombia, lo que debemos tomar para construir todos estos temas de los posacuerdos. Y no únicamente hablando de los posacuerdos en términos de convenios y negociación, guerrillas-Estado, sino la posibilidad de que la sociedad civil en sus resistencias puedan tener esa posibilidad de seguir tejiendo territorio. De ahí que el comentario que quiero hacer aprovechando este espacio es que ese tema de la paz en Colombia, si no se trabaja el principal foco de violencia, que es el capitalismo no liberal, todo acuerdo va a tener un problema, ya sea con las FARC, con el ELN, con cualquier grupo armado, porque vamos a seguir teniendo los mismos problemas de la inequitativa distribución, de la distribución del ingreso y de injusticia social. Pero en Colombia también hay algo mucho más grave que la violencia del capitalismo neoliberal, es el Estado mafioso, en todas sus expresiones. La mafia en la política, la mafia en la economía, la mafia en el acceso al poder, en todos los escenarios posibles, la mafia, como aquellas formas lastimosamente derivadas del capitalismo que permiten delinquir y lastimosamente considerar todos esos temas de estructuras de injusticia social. Y ese contrato social por parte de la comunidad aún está por verse. Ya usted lo decía, si bien la sociedad civil colombiana no tiene proyecto político de nación, eso no excluye que cerca de 825 experiencias e iniciativas en Colombia de tejido de paz le demuestren al país que hay otra forma de ver ese territorio, de ver este Estado, de ver esta nación, y ojalá otra historia de poder gobernar. Finalmente, yo sí quisiera aprovechar este espacio para hacer como un punto de entronque. Si bien la universidad convencional, una de sus principales características es cómo se hace la extensión, cómo se lleva la educación a los pueblos más alejados. Samaniego Nariño es un pueblo alejado, sumido en 30 años de guerra y violencia. ¿Cómo se lleva la universidad a este espacio? Esa es una de las tareas de la Universidad del Cauca, de la Universidad de Nariño. Sin embargo, también desde lo local estamos tratando de construir, similar aquí como en la Universidad del Cauca, en la Universidad Intercultural, espacios universitarios que devienen de la reexistencia y de formas de educación popular y educación propia, que le permitan a la comunidad seguir consolidando una posibilidad de tejido de paz. Entonces, es como esa invitación a que en estos entronques realmente aquellos espacios e iniciativas locales que aún no están visibilizadas se puedan encontrar con la universidad convencional para hacer realmente como todo este cambio fundamental que el país requiere. Y finalmente a todas las personas que están aquí, es que también podamos ver esos procesos de reexistencia como formas de mayor posibilidad de investigación y aporte a esta sociedad colombiana y a todos estos problemas que suscitan hoy de la implementación de unos acuerdos que son una parte nada más de lo que significaría la paz.
Muy bien, los colegas de Nariño, sí que ustedes están trabajando y que hay colegas míos que también trabajan con ustedes, Giovanni Allegretti, que son nuestros investigadores de mi centro, y me parece que es un trabajo precioso. De hecho, ustedes están haciendo la ecología de saber de esta forma. Yo hablaba por la mañana cómo se aproxima la educación popular de la universidad, y ustedes están haciendo eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que me parece y que es interesante, que como pienso que debemos actuar en red, las universidades que quieren innovación deberían comunicarse mejor para crear una internacionalización de las universidades que están innovando contrahegemónicamente, para conocer mejor las experiencias. Debo decirle que en tiempos recientes mi vida en las universidades, normalmente en todos los desplazamientos, mis visitas es 50% del tiempo para la universidad y 50% para los movimientos sociales. Aquí no hubo tanto, usted empezó con a Soinca, no fue más para la universidad por razones locales de acá. Pero veo que realmente lo que se necesita en cada momento es que las experiencias sean conocidas. Entonces, mi trabajo en muchas universidades de América Latina es de dar a conocer a los latinoamericanos lo que los latinoamericanos están haciendo. Dar a conocer a los brasileños lo que los brasileños están haciendo. Dar a conocer a los colombianos lo que los colombianos están haciendo. Ya lo he hecho en el pasado con Colombia, ahora con Brasil. Si hay una cosa en el norte de Brasil, una universidad, la del sur no sabe. Tampoco se ocupa de esto. Yo el año pasado, por ejemplo, estuve en Cartagena de Indias y vi una cosa innovadora que están haciendo ahí, de educación intercultural en Cartagena, en la universidad. Y el año entrante, en marzo, voy a estar en la Universidad de La Guajira, que es una universidad que está haciendo trabajo muy novedoso de ecología de saberes, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿en qué medida son conocidas estas experiencias? O aquí las inquietudes que a poco el vicerrector nombraba y que son riquísimas aquí de Cauca. ¿En qué medida son conocidas y pueden ser compartidas por otras universidades? Que podemos de alguna manera organizar cosas colectivamente para, por ejemplo, formar formadores, para crear una red de talleres de la Universidad Popular, de los movimientos sociales, por ejemplo, que hace sentido si fuera en red. Y entonces, yo pienso que ese es el problema. De resto estoy totalmente de acuerdo. En la primera pregunta del oral, es realmente Adolfo, es una gran preocupación nuestra y que está en el centro de las epistemologías del sur, como las vivimos, ¿no? Toda la idea del conocimiento oral, y en ese libro próximo verás que hay un capítulo sobre escrita y oralidad. Entonces, el concepto que estoy utilizando es un concepto de un colega ugandés de Uganda que hace muchos años desarrolló el concepto de oratura, por contraste con literatura, porque nosotros normalmente concedemos un estatuto secundario a la oralidad. Hablamos de tradición oral, no de conocimiento oral o de que sea la oralidad. Tiene siempre un estatuto secundario en relación a la escrita. La escrita es como las estatuas, por eso la queremos, es fija de alguna manera, puede ser interpretada de maneras distintas, pero la escrita tiene una rigidez propia, una rigidez y una monumentalidad propia. Y por eso hay que desmonumentalizar también el conocimiento. No estoy diciendo que la escrita no es importante, claro que es muy importante. Pero este colega, porque respondía a las inquietudes africanas de Uganda, donde el conocimiento oral es riquísimo, desarrolló a partir de ahí el concepto de oratura. Yo lo uso en este capítulo, que debemos crear, son otras lógicas total. La oratura tiene una lógica total. Por ejemplo, nuestros investigadores jóvenes, hacer un trabajo sobre oratura es otra cosa, muy distinta de la literatura, ¿no? Tiene otros manejos, otras ideas, lo que es las versiones, por ejemplo. No hay dos versiones de la misma historia ancestral, por ejemplo. Cada anciano, cada líder de una comunidad, el anciano sabe, y es una versión distinta de su historia oral. ¿Cómo crear esa red de diversidades en ese alrededor? Por eso, la oratura, sin duda, yo pienso que es importante. Después hablaste en el final la cuestión de la creación. Sí,
Eso es algo que nosotros tenemos que estudiar mejor, pienso yo. ¿Por qué? Porque en mi trabajo anterior yo pasaba partiendo de una tradición que viene de Habermas, básicamente de las tres racionalidades: la racionalidad cognitiva instrumental de la ciencia, la racionalidad moral práctica del derecho y la moral, la ética, y la racionalidad estético-expresiva de las artes y de la literatura. Si tú miras estas y tú tienes eso en mis trabajos de los años 90, yo muestro que la racionalidad estético-expresiva fue la menos colonizada por el capitalismo. En ese entonces no hablo tanto de colonialismo, en ese entonces, ¿no? Pero fue menos colonizada. ¿Y cómo estaba menos colonizada? Está más abierta a lecturas contrahegemónicas, a la creatividad. Y de ahí el papel del arte, en el sentido, por ejemplo, yo pienso que el artista hoy en día es el único capaz que sabe caminar sobre la línea abismal. Me presenté en París en el Museo Georges Pompidou y la Fundación Gulbenkian. Hice una presentación exactamente al artista como él camina en eso, ¿no? Sobre la línea abismal. No está en este libro porque no tuve tiempo de terminarlo, pero es por ahí que estoy intentando de ver. Y realmente yo trabajo, como tú sabes, yo lo había dicho ayer, trabajo mucho con jóvenes raperos de hip hop, porque es otro lenguaje, es otra narrativa de protesto. ¿Y dónde están, por ejemplo, los afrodescendientes brasileños que trabajan en Portugal también, de las colonias indígenas y campesinos? Hoy hay raperos no solamente urbanos, blancos y mestizos, sino también indígenas y afro. Y es un trabajo riquísimo. Para nosotros es un trabajo paralelo a la universidad, pero tengo dos experiencias en mi vida que me llaman la atención. Y nuestro problema en la periferia del sistema mundial, en nuestras universidades, es que estamos siempre esperando por el centro que nos diga lo que debemos hacer. Y eso a mí me molesta, porque yo no pude nunca imponer en Portugal o en España lo que es posible en Madison, Wisconsin, en la otra universidad donde trabajo. ¿Qué es esto? La Universidad de Madison, porque hay jóvenes negros en la comunidad que gustaría entrar a la universidad, pero tienen que pagar un registro muy caro, las inscripciones son muy caras, mismo en la universidad pública. Encontró una manera de que los jóvenes afroamericanos que vivían en Madison tienen unas formas culturales que son totalmente distintas. Obviamente el rap y el hip hop, por ejemplo, ¿no? También el graffiti, el funk, otras cosas, ¿no? Pero el hip hop. Entonces, él organiza concursos de hip hop para que los mejores estudiantes negros que ganen el concurso de hip hop tengan acceso a la universidad gratuito. Y pueden poner esto en Europa, como van a decir que estoy loco. Van a decir que estoy loco. Y vamos a decir todavía más loco. Si yo hiciera en mi universidad, lo que Harvard acaba de hacer, y ustedes quizás no han visto, porque como es en Harvard, es el top del ranking que de inmediato fue todo el mundo. Que un estudiante negro que hace el primer bachillerato, que es el honors del college, con un álbum de rap, y gana honors. La universidad consideró que este estudiante no tenía que escribir una tesis al final, y que escribía un álbum de rap, porque era realmente un hombre muy bueno, y le dan honors. Está en todo el mundo. Ustedes van a la red, al Google, y pongo Harvard Rap Honors, y ven, si uno va a hacer esto aquí, en Brasil, en Portugal, o que sea, están destruyendo los criterios de mérito en la universidad. Pero como es Harvard, todo se puede hacer. Entonces, por eso es que deberemos innovar. O sea, no tenemos miedo, debemos seguir adelante con todos los problemas, ¿no? Pero aquí viene la pregunta más pesimista, ¿no? Lo tuyo. ¿Sabes? Yo tengo mucho, claro que nosotros producimos mucho pensamiento crítico, tengo mucho la idea que una de las originalidades de la modernidad occidental fue que nosotros tenemos legitimidad para producir ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. Fue la lógica. O sea, las universidades son espacios de pensamiento crítico, como estamos viendo acá. Sin miedo, podemos decir. Ideas revolucionarias, tantas que podemos. Pero la institución en sí misma, como el colega decía, es reaccionaria.
está muy separada de la sociedad y no logra integrarse fácilmente, ¿no? Y por eso nosotros en este proceso de transición tenemos que crear la contrauniversidad dentro de la universidad. Yo pienso que los talleres de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, para mí, son un ejercicio de contrauniversidad dentro de la universidad. Y ni todos van a estar. Por eso no hay consenso. No podría haber consenso. Pero los que van, van, y debemos ir con eso. Ahora, claro que el conocimiento no es una sociedad programada, pero yo aprendí con una filósofa que es además conservadora, y que muchos van ser espantados porque esta filósofa me ha influenciado, pero me ha influenciado. Se llama María Zambrano, si ustedes conocen, española. La señora falleció hace poco. Yo tengo una idea, fui un estudiante de USA y de Ortega y Gasset, claro. Y que los hombres y las mujeres tienen esta característica, que están dentro de la historia y fuera de la historia. Fuera de la historia. O sea, nosotros para crear tenemos que tener la capacidad de seguir la historia, o sea, la narrativa hegemónica, que es esta que te programa para ganar plata y tal y tal y tal, ¿no? Pero depende del contexto, ¿no? Camilo Torres fue a una universidad para ganar plata, pero después fue por otra vía. O sea, los contextos determinan, porque nosotros no estamos programados, porque los animales están dentro de la historia, nosotros estamos dentro y fuera. Por eso podemos criar y innovar. Por eso es que, si no innovamos y si no estamos fuera de la historia, somos animales, somos un animal farm. Que horror, ¿verdad? No sé cómo se traduce en español a animal farm, cómo se traduce la quinta. Animales, ¿no? ¿Cómo? Bueno, somos una granja de animales, ¿no? Y eso es que es la programación. Lo que tú dices no está totalmente programado porque nosotros logramos desprogramar muchas veces, ¿no? Y hay que confiar en esa posibilidad, corriendo riesgos, claro, en tu carrera, tus papás, por ejemplo, que quieren que tú ganes plata, pero tú quieres ser músico, un día si ganas un premio, la familia te queda muy feliz, pero primero te dijeron que tú eres un hombre terrible para poder, porque no seguiste la carrera de abogado o médico. Entonces, terminamos. Yo pienso que después de refrigerio nos vamos, ya no hay más preguntas, ¿no? Sí, no, la idea es que pudiéramos, si alguien tiene una pregunta o dos, refrigerio y cerramos la sesión. No, entonces, dos preguntas, refrigerio y vamos cerramos, sí. Y terminamos. Sí, bueno, claro, son 5 horas. Ay. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué características debe tener una democracia que genere redistribución social? Esa es la pregunta sencilla. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguno más? Ya contamos. Bueno, antes de dar la pregunta es también hacer un aviso parroquial, decimos aquí, un aviso de la parroquia. El aviso de la parroquia es que están todos cordialmente invitados del 20, 21, 22 y 23 al encuentro por la paz y el buen vivir que vamos a hacer en Pasto junto con la maestría que tenemos allá en el evento de Tramas y Mingas, que tradicionalmente hace una maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, que es un evento que le apuesta por la justicia epistémica, donde va a haber encuentros de sabedores, personas que han trabajado procesos del buen vivir. Entonces a todos los esperamos en Pasto, no sé, Harold, si las fechas son exactas, del 21 al... Del 19 al 23 están invitados artistas, están invitados grupos y colectivos de trabajo alrededor de diferentes iniciativas y procesos sociales que están aportando a una paz desde las comunidades. Entonces, están todos cordialmente invitados también, porque pensamos que es una apuesta de la universidad por descolonizar un poco también estos espacios y poder dar apertura. Es un poco la extensión a la inversa. Entonces, invitados todos, gracias. Ya ahora doy un anuncio porque algunos de ustedes pueden ir a Coimbra, a Portugal. El 5 y 6 de julio vamos a hacer 2 días un coloquio que se llama Repensando las Ciencias Sociales.
repensando las ciencias sociales. Y vamos por sesiones, el rap y el machismo, el rap y xenofobia, el rap y racismo, el rap y politización. En todas las mesas hay un rapero y un cientista social. Y a la noche tenemos espectáculos de rap. Pero todas las discusiones van a ser con raperos, siempre, todo el día. No como a la noche simplemente. Todos los debates son una ecología de saberes. Y ya ahora les doy un otro ejemplo que es más revolucionario todavía, pero por ustedes mirarem lo que podemos hacer. Ustedes van a tener una sorpresa porque yo pienso que acá quiero publicar eso en español. Yo ahora, yo dicto 6 clases, están todas en live stream, ¿no? Ustedes pueden buscar mis charlas porque están mucha gente que normalmente ahora me está citando por los videos y no por los libros, que eso. Mis editores se quedan un poco preocupados por eso, pero entonces este año, el año pasado, yo hice una cosa, y esto es solamente para descolonizar los educadores y crear otras formas. Como trabajo con los raperos, yo doy 5 clases este año, 5 clases magistrales, aulas, 6 clases. Y entonces cada clase es sobre un tema. Epistemologías del Sur, descolonizar el marxismo, tiempo de monstruos, educación popular, o que sea, traducción intercultural fue la última antes de salir. Entonces, el resumen de cada aula, de cada clase, es hecho por un rapero que es estudiante de doctorado, que es negro, africano, de matriz africana, brasileiro, que está haciendo su doctorado en geografía en Brasil. Entonces, lo que él hace oye mi charla, que es grabada, va a buscar algunas frases, reconstruye como letra de rap, y en la clase siguiente tiene 7 u 8 minutos para hacer el resumen en rap. Y les digo, no, una maravilla, yo estoy tan impresionado que vamos a publicar el libro que tiene, otra vez, la inspiración de Orlando desde siempre. De un lado, de una página, la página par, está mi aula, mi clase. En la página impar está la letra de rap. Historia doble de la costa. Que ustedes van a ver mi tesis de doctorado, Derechos de los Oprimidos, en una página el texto científico, en otra página mi diario, completamente anticientífico, para mostrar las dificultades que tuvo hacer esta investigación. De nuevo, Orlando. Entonces, puede ser que les sea curioso para ustedes verem como 2 lenguajes distintas. Porque yo también escribo rap, tengo letras de rap también publicadas, que realmente hay cosas que no puedo decir como sociólogo. Por ejemplo, una frase de mi rap, la rabia es la saliva del alma. ¿Tú imaginas que yo puedo escribir un artículo sociológico con esta frase? No, me dirían de inmediato el sociólogo es serio. Entonces yo, como quiero defender mi reputación, no estoy con mucho cuidado ahora en este caso, pero realmente me escribo, por eso trabajo bastante con ellos, porque han musicado. Ustedes van al YouTube, voy en Buenaventura y Rap Global y ven que como habemos interactuado en eso. ¿Por qué? Porque los jóvenes con quienes trabajo no están interesados muchas veces en la teoría política, pero hacen política a través de sus letras de rap. Por ejemplo, los raperos negros del sur de Brasil están descolonizando la historia del sur de Brasil, porque hubo una guerra en el sur, donde los lanceros negros, que eran los soldados negros, fueron atrapados propositadamente por los blancos de diferentes campos, porque eran blancos, eran opositores, pero estaban de acuerdo que no querían los negros libres, y los mataron todos. Esto no sale en un libro de historia de Brasil, pero está en el álbum de los raperos ahora. Entonces, es por eso que nosotros creamos aquí una ecología de saberes. Y por eso, mi querido amigo, sobre democracia, que es una pregunta, fue una pregunta, normalmente doy un seminario, un curso de largas horas sobre democracia y cómo democratizar la democracia. Yo te aconsejo, por ejemplo, si quieres leer un poquito este libro, que ahora es Democracia y Transformación Social, Democracia al Borde del Caos, son 2 libros
que yo tengo publicada aquí por Siglo del Hombre, donde hablo de cómo se democratiza la democracia. Porque la democracia es una isla democrática en un archipiélago de despotismos en la sociedad, como acostumbro decir. Hay que democratizar la democracia, hay una serie de cosas, pero a esta hora yo me quedaría aquí 1, 2, 3 horas a hablarte de cómo es eso, pero te recomiendo, si quieres, de estudiar por ahí. Muchas gracias a todos por este día maravilloso.